en esta noche y vamos entonces, mis apreciados, a continuar con esta serie muy interesante, la palabra de Dios, que hemos titulado ¿cómo? ¿Una qué? Una nueva oportunidad. Y hemos venido trabajando desde ayer en la mañana, luego en la noche, un pensamiento clave que estaremos enfatizando noche tras noche y tiene que ver con las oportunidades, pero también con el éxito, ¿verdad? Dos elementos que van de la mano. Voy a pedirle aquí a Xiomara que nos adelante la siguiente diapositiva, porque ahí está el pensamiento clave. ¿Está bien? Vamos a enfatizarlo día tras día, noche tras noche, hasta que nos lo aprendamos. Y no solamente lo aprendamos, lo tengamos allí grabado en nuestro corazón de aquí en adelante. Porque Dios es un Dios de oportunidades y es un Dios que nos quiere dar siempre lo mejor, el éxito, la victoria en cada situación de nuestras vidas. Así que vamos a repetir el comentario, ¿está bien? Vamos a repetir el pensamiento. Como dice, 2, 3. Muy bien, vamos a pedirle que se devuelva entonces otra vez a Xiomara y vamos a hacer el reto, porque cada noche vamos a tener el reto y el que quiera asumirlo, pues bueno, va a tener la satisfacción de que ya está, ¿cierto?, grabando un principio que le va a ayudar para alcanzar el éxito en su vida. Así que vamos a intentar repetirlo ahora sin ayuda, sino aquí solitos los dos y luego vamos a la oportunidad para que alguien se anime, ¿está bien? Vamos a repetirlo juntos. A la voz de tres. 1, 2, 3. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, ¿quién es el primer valiente que quisieran esta noche repetir este principio de éxito para la vida? A ver, ¿quién es el primero que se anima? Estamos aquí en casa con confianza. Ok, allá Xiomara y Mayele. Vamos a empezar con Xiomara. Fuerte y claro, Xiomara. ¿Lo hizo bien? Lo hizo perfecto. Muy bien, felicitaciones. A ver, Mayeli, cuéntanos. 2, 3. Amén. Bueno, creo que esto va a estar más fácil de lo que pensábamos, ¿cierto? Ya la gente allí se está animando. ¿Un tercero que se anime? A ver, hermana. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, debemos grabar, y amigos, debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios quiere lo mejor para todos. Que a Dios le gusta que sus hijos sean exitosos. Que a Dios no le agrada que nadie se conforme con poco o que viva en angustia, en dolor, en sufrimiento, de miseria. Dios es el más interesado en que cada uno de nosotros alcancemos siempre el éxito, porque en Dios hay victoria y en Dios no hay imposibles, no hay limitaciones. ¿Creemos eso? ¿Cuántos en esta noche creen que necesitan una nueva oportunidad de Dios para cambiar algo? Muy bien. Basado en eso, apreciados, vamos entonces a continuar con la historia que ya empezamos en días pasados o el día de ayer. Estamos hablando de una experiencia muy importante que está registrada en la Biblia y es como Dios nos describe allí el proceso de oportunidad y éxito que le dio al pueblo de Israel después de que estuviera allí, ¿cuántos años como esclavo en Egipto? Bueno, más de 400 años, ¿no? Realmente la Biblia dice que fueron 430 años. Y anoche estudiábamos que Dios es un Dios de oportunidades y que Él desea darle la oportunidad a todos nosotros, así como lo hizo a su pueblo en el pasado, de libertarnos de las cadenas de cualquier tipo de esclavitud, sea esclavitud económica, sea esclavitud de alguna enfermedad, sea esclavitud de algún problema emocional o algún problema familiar. Él desea, con su poder y con su ayuda, dar libertad a todos aquellos que estén encadenados con algún tipo de cosa que lo esté esclavizando.
Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Así que ayer estudiamos cómo Dios liberó a su pueblo. Y una vez liberado, empezó una nueva experiencia para el pueblo de Dios. Esa experiencia fue que ahora cambiaría su hogar. Dejaría Egipto, un lugar de esclavitud, un lugar de opresión y sufrimiento, y se comenzaría a dirigir a través del desierto para vivir una nueva vida y para alcanzar un sueño. ¿Cuál era ese sueño? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ese sueño era llegar a un lugar especial. ¿Cuál era ese lugar? La tierra de Canaán. ¿Y saben por qué les digo que ese era un sueño muy importante y muy especial para el pueblo de Dios? Porque de acuerdo a lo que menciona la Escritura en primer lugar, y de acuerdo también a lo que añade algunos comentadores bíblicos, mencionan que la tierra de Canaán no fue un lugar que Dios colocó por casualidad, no. La tierra de Canaán, mis queridos amigos y hermanos, en aquel tiempo histórico, en aquel entonces, la tierra de Canaán era, escúchese bien, el mejor lugar del planeta. El mejor lugar del mundo era la tierra de Canaán. Es tanto así que el libro de Éxodo 3:17 dice que era una tierra tan especial, tan próspera, tan fructífera, tan maravillosa, que dice la Escritura que era una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Es decir, apreciados, que Dios tenía un sueño grande para su pueblo que durante siglos solamente había conocido miseria y dolor. El sueño de Dios para sus hijos era que habitaran seguros, libres, para vivir una vida plena en el mejor lugar del mundo. Y yo quiero decirle, mis amados, que ese deseo de Dios en el pasado sigue vigente hoy para nosotros, porque Dios anhela darnos siempre lo mejor de lo mejor, porque cuando Dios hace las cosas bien, no a medias, porque las cosas de Dios son perfectas y siempre serán las mejores para todos sus hijos. Mis amados, la Biblia nos enseña que con la ayuda y el poder de Dios es importante comenzar a conocer las cosas que Dios tiene para nosotros. Saben que hay un pensamiento que he visto por aquí en Suba, más que todo aquí por el lado de yendo para Bilbao. He visto cerca de un conjunto residencial un letrero, un graffiti que dice lo siguiente. Estuve averiguando porque me impactó lo que dice allí y no he encontrado el autor, y al parecer es un pensamiento anónimo. Y dice así: un hombre no envejece cuando se le arruga la piel. Un hombre envejece cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Mis queridos, yo quiero decirles que Dios quiere y tiene lo mejor para nosotros, y es importante que aprendamos a soñar con lo mejor, porque en el nombre de Dios, mis amados, tenemos el derecho, pero escúchese bien, tenemos también el deber de soñar con lo mejor, de soñar en grande, porque Dios es un Dios grande y quiere que sus hijos vivan lo mejor. Amén. Saben que antes de leer este pasaje, yo quisiera invitarles a que busquen en sus Biblias un pensamiento que afirma lo que hemos venido, la idea que hemos venido manejando hasta el momento. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Si no tiene subrayado ese pasaje o lo ha pasado por alto, fíjese bien en él, porque es un pasaje del deseo claro de Dios para nosotros. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Quinto libro del Antiguo Testamento o último libro del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y quiero leerlo, apreciados, en la versión bíblica Dios habla hoy. Léalo en su versión, pero yo quiero compartirlo en esta hora en la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor te pondrá en el primer lugar.
Otras versiones dicen, Dios te pondrá por cabeza y no cola. Esta versión dice, el Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica. ¿Podemos ser exitosos en el nombre del Señor, sí o no? ¿Podemos ser los mejores en lo que hagamos, sí o no? Dios quiere eso para nosotros y no es algo imposible. Es el destino y la voluntad de Dios para todos sus hijos. Bueno, vamos entonces ahora a leer Éxodo 13:17. Después de que el Señor los libera y en el corazón de su pueblo hay sueños de éxito y de bendición, Dios ahora comienza el recorrido con su pueblo rumbo al mejor lugar de la tierra de Canaán. Dice así el pasaje, vamos a leerlo juntos que está ahí en pantalla. ¿Cómo dice? 2, 3. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. ¿Y se vuelva a dónde? Hagamos un alto allí. ¿Qué era lo que Dios no quería que hiciera su pueblo? Después de ser libre, Dios no quería que volviera a la esclavitud. El sueño de Dios jamás contempla un retroceso. Jamás contempla volver atrás. Dios no quería que su pueblo se devolviera a la miseria de la esclavitud de Egipto. Y miren lo que dice, mas hizo Jehová que el pueblo rodease por el camino del desierto al mar rojo. Quiero mostrarles en la siguiente diapositiva lo que Dios, bueno, no traje allí, cierto, mi apuntador, pero noten que aquí la flecha que hay está cuando el pueblo de Dios cruza el mar rojo y está el camino derecho, ¿a dónde? A Canaán, el mejor lugar de la tierra. Pero Dios quería hacer algo, y es que temiendo que el pueblo se asustara con esas naciones tan poderosas, Él quería hacer un proceso y no tomó el camino más corto, porque el camino más corto era ¿qué? Derechito y rápido. Dios quiso tomar el camino más largo, bastante largo, miren el recorrido que Él hace, bastante largo, bastante largo. Recuerden que Dios quería lo mejor para su pueblo. Pero yo debo decir algo aquí, hermanos, y es que no siempre el camino más fácil o el camino más corto es el mejor. Puede ser que tú pienses que vas a llegar más rápido, pero para Dios, Él desea hacer un proceso bien para que gocemos y crezcamos de un verdadero éxito. Como seres humanos tenemos que aprender hoy esa lección. Hoy queremos todo instantáneo. Miren las propagandas. Hoy la gente, ¿cierto?, vende y ofrece al mercado para hacer café instantáneo. Sopa instantánea. Queremos también, ¿cierto?, de alguna forma u otra, cuando vemos las cosas, vemos allí que hoy por hoy tenemos una comunicación instantánea. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a vivir esa experiencia de mandar un mensaje a través de un telegrama. Creo que hay poquitos sobrevivientes de eso, ¿cierto? Pero antes la comunicación era muy difícil. Hoy todo es instantáneo. Todo es instantáneo. Cuando hablamos acerca de métodos incluso para aprender o obtener un título, queremos las cosas instantáneas, rápidas. Cuando hablamos también de un método, ¿cierto?, para aprender un idioma o para bajar de peso, queremos un método rápido, instantáneo. Pero mis queridos, no siempre el camino corto y el camino fácil es el mejor. Porque sabes, el verdadero éxito requiere un tiempo, un proceso. Beverly Sills llegó a decir, no existe atajos a cualquier lugar que merezca la pena ir. ¿No existe qué? Atajos. Y alguien decía que el éxito no es llegar a la meta. ¿Cómo así, pastor? El éxito no es llegar a la meta.
El éxito está en el aprendizaje que obtienes en el camino que te lleva a la meta. Las cosas buenas, las cosas verdaderamente buenas, siempre tomarán tiempo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que corresponde de un buen proceso para tener un buen éxito? Pues si estás dispuesto, crecerás y tendrás una mejor versión de tu vida. Pero si no, aunque llegues fácil y rápido, no tendrás una experiencia de crecimiento y de éxito como tú mereces y como Dios quiere. Sigamos. En el recorrido, porque estamos poniendo las bases de la historia de esta semana, en el recorrido hacia la tierra de Canaán, aparte de que Dios quiere hacer un proceso, hay algo interesante que notamos, y es que desde el momento en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto y comienzan su travesía hacia el lugar que Dios estaba preparando para ellos, hay algo maravilloso, y es que Dios siempre manifestó su presencia en medio de su pueblo. Nunca les dijo, los liberé, animémonos y vayan, allá los espero. No. Dios se encargó de liberarlos, Dios se encargó de acompañarlos, paso a paso, día tras día, en medio del calor, de las dificultades. Dios garantizó, y qué bendición, estar con ellos siempre. Y saben, la Biblia dice que esa presencia era tangible, porque en el día la presencia de Dios se manifestaba ¿cómo? En una columna de nube. Ahí está la referencia bíblica. Y en la noche, Xiomarita, en la noche, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios? Ya no era una columna de nube, ahora era una columna ¿de qué? De fuego. Siempre Dios garantizó su presencia a su pueblo después de liberarlos. Y creo que es una lección muy clara para nosotros, que cuando Dios quiere rescatarnos, cuando Dios quiere romper las cadenas de miseria y de dolor de la vida de cualquier ser humano, también ha prometido que su presencia estará con nosotros. Mateo 28:20 dice que el Señor estará con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Y si el día está oscuro, ¿Dios nos acompaña? Y si el día está frío y lluvioso, ¿está allí? Siempre estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes, apreciados, que la presencia de Dios sí puede hacer una diferencia en nuestro caminar por esta tierra? ¿Sí o no? Hermanos, la presencia de Dios sí hace la diferencia. Pregúntenle por lo menos a los discípulos cuando estaban en esa gran tempestad en la barca, ¿recuerdan? En medio de la tempestad que surgió allí en la barca, los discípulos, aunque eran expertos pescadores y por lo tanto eran expertos para atender, solucionar cualquier dificultad que se presentara en el mar, su experiencia no sirvió de nada cuando vino la gran crisis. Pero saben, Dios y Jesús hicieron la diferencia. Hasta el punto que ellos tuvieron que reconocer y decir, Señor, somos expertos en navegar, somos expertos en pescar, pero de esta no salimos a menos que tú hagas algo. Despiértate, Señor, levántate. Y el Señor se levantó, calmó las olas y todo volvió a la tranquilidad. Mis queridos, la presencia de Dios en nuestras vidas no es algo que podamos subestimar. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, separado de mí, ¿cuántos quisieran que la presencia de Dios esté en su vida para siempre, preciosos? Mis queridos, sería tonto, sería necio querer vivir una vida exitosa en el desierto de este mundo sin la presencia de Dios. Lo que realmente hace la diferencia entre el éxito y el fracaso es que Dios pueda estar con nosotros, porque separados de Él
nada podremos hacer. Amén. Sigamos entonces aquí, mis queridos. Y ahora voy a invitarles para ver algo interesante que sucedió. Vamos allí al libro de Éxodo capítulo 16 rápidamente. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 3. Vamos a leer lo que dice allí la palabra de Dios en este pasaje. Si hay algún amigo que nos acompaña en esta noche, de paso, quiero preguntar cuántos amigos nos acompañan hoy. Levante su mano, por favor. Muy bien, aquí hay varios amigos. Voy a pedirles a la persona que está allí a su lado, que es miembro de nuestra iglesia, que nos colabore a buscarle allí el pasaje para que él pueda estar allí ubicado. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 3 dice. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Muy bien. Dice Éxodo 16, 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de ¿quiénes? Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y noten lo que dice. A los 15 días, ¿de cuándo? Del segundo mes, después que salieron, ¿de dónde? Escuchen eso. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oye, apreciados, hace un momento mencionamos que ellos habían sido liberados. ¿Cómo puede estar una persona que ha estado atada o esclavizada tantos años a algo y encuentra libertad? ¿Cómo debe estar una persona? ¿Deprimida, triste, gozosa, feliz? Pero noten lo que dice. Aquí hubo una crisis. Después de la liberación hubo una crisis. Pero no por Dios, sino por la misma gente. ¿Por qué murmuraban? Miren lo que dice. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos ¿qué? Muerto por mano de Jehová. ¿En dónde? Oye, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué esa actitud de esta gente? ¿No valoraba que estaba libre? ¿Qué pasó? ¿El ser humano es tan inconstante en sus ánimos? ¿Podemos pasar tan rápidamente la alegría a la tristeza? ¿De la victoria a la derrota? Pero sigue diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. ¿Cómo la ven, mis amigos? Vamos a seguir ahí, soy Marita. ¿Cómo la ven? ¿Saben? Israel había visto cómo Dios había destruido a la nación más poderosa para liberarlos. Israel había visto cómo Dios había abierto el Mar Rojo para salvarlos de la muerte y la destrucción que el ejército egipcio quería hacer. Israel había visto señales, prodigios, milagros que ningún otro ojo había visto antes, porque Dios no se había revelado antes con tanto poder como con su pueblo. Pero saben, 45 días después, a los 15 días del segundo mes de haber sido liberados, parecieron más angustiantes que 400 años de esclavitud. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel, apreciados? ¿Estaba muriéndose de hambre en ese momento? ¿O temía que se iba a morir de hambre? Apreciados, ¿saben que a veces a nosotros nos parece que Dios no hace las cosas bien? Hay mucha gente que yo he conocido que Dios la ha liberado de alguna cadena de esclavitud, pero una vez que son libres, temen el futuro. No es que estén mal, sino que comienzan a preocuparse de una vez por lo que vendrá y prefieren incluso volver atrás. Están tan acostumbrados a la miseria, al dolor y al sufrimiento, que les parece imposible vivir bien al lado de Dios. Saben, mis queridos, que alguien ha dicho
que nosotros necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Las enfermedades de hoy son la depresión, la ansiedad y el estrés. ¿Saben qué es la depresión? La depresión es exceso de pasado. Vivimos angustiados con lo que nos sucedió por allá en el pasado y estamos amarrados al pasado. Otra enfermedad que perturba a mucha gente es el estrés. Viven amarrados y desesperados. Hay exceso de presente. Y otros viven con ansiedad, pensando que algo terrible va a venir cuando no ha venido. Exceso de futuro. Hay un hombre llamado Charles Swindoll y él dijo lo siguiente: la vida es 10% lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos a ella. Mis queridos, en este mundo, los hijos de Dios y cualquier persona siempre estarás puesto a vivir crisis, dificultades en cualquier momento de su vida. Pero saben, lo que dice Charles Swindoll es muy importante, porque hay gente que la misma dificultad o la misma crisis la destruye y a otros esa misma dificultad los hace más fuertes, los hace mejores. ¿Ya han escuchado por ahí algo que dice, lo que no te mata te hace más fuerte? Pero hay gente que cuando hay un problema de alguna enfermedad se destruye, se acaba, se muere. Pero otros encuentran una mejor manera y una oportunidad para cambiar su vida y vivir mejor. Hay otros que enfrentan alguna crisis, divorcio, problema, cualquier tipo de problema y se derrumban. Pero otros ven en ello una oportunidad para tener una mejor versión de lo que son. Mis amados, Dios quiere darnos el éxito, pero a través de las dificultades es la escuela o el taller para ser mejores. Mira, hay algo interesante. Voy a pedirle aquí a Xiomara para que lo avance. Y es lo siguiente. Israel se tentó o tuvo la tentación de volver atrás. Y cada vez que un hijo de Dios está llamado por el Señor para romper esas cadenas, como ayer estudiábamos, y ser libre, siempre será tentado de volver atrás. Miren lo que dice Lucas 9:62. Miren lo que el Señor habla acerca de este peligro para nosotros. Miren lo que él dice allí en este pasaje bíblico. Veamos juntos, por favor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia dónde, mira hacia atrás, es apto para el reino de ¿quién? De Dios. ¿Queremos más? Vamos a ver otro pasaje. ¿Saben? Tenemos una historia que es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Había una crisis, había una destrucción inminente, pero Dios quería salvar a Lot y a su familia. Le proveyó todo para que fuera salvo y exitoso, pero Dios le hizo una recomendación a Lot y a su familia. Confía que yo te voy a ayudar. Confía que vas a ser salvo de la destrucción inminente. Confía. Solo te pido que no mires atrás. Solo te pido que no mires atrás. Y ustedes y yo conocemos la historia. La mujer de Lot miró hacia atrás. Le dolió dejar allí su hogar. Le dolió dejar allí todo lo que ella tenía. Le dolió pensando que eso que dejaba era mejor que lo que Dios tenía para ella. Y a veces nos pasa lo mismo, apreciados. Tememos dejar el pasado e ignoramos que Dios tiene muchas cosas mejores que ofrecernos y darnos que nadie más nos puede dar. Pero podemos nosotros mismos arruinar el éxito y el plan de Dios que ha sido asignado para nosotros. Hay un coro muy bonito que antes se cantaba en las conferencias y las campañas.
Vamos a ver si ustedes de pronto lo recuerdan. Y ese coro, ¿cuántos aquí cantan? Ayer hablamos de cantar o no cantar, ¿cierto? ¿Cuántos aquí cantan? Bueno, usted cambia la pregunta. ¿Cuántos les gusta cantar? Ah, bueno, eso. Hay un coro muy bonito, vamos a ver si lo conocen. Y ese coro dice así, los que se lo sepan me acompañan, por favor. A cantar un especial todos en esta noche. ¿Listo? Ese coro dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis amados, cuando decidimos seguir a Cristo, podemos estar seguros que Él romperá las cadenas, pero también podemos estar seguros que Dios tiene todo, todo fríamente calculado para que alcancemos el éxito. Mientras estemos seguros que su presencia estará con nosotros, no hay nada que temer, aún si estamos en el desierto y en la aflicción. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo veo un patrón en la Biblia, y es que todo aquel que vuelve atrás, todo aquel que le da la espalda a Dios, todo aquel que tuvo la oportunidad de cambiar su vida de la mano de Dios, pero lo abandonó, siempre hay un final triste de miseria y de derrota, aún peor que la condición de cadena o esclavitud que antes tenía. Ponte en tu corazón la meta de no volver atrás. Sigamos, Xiomara, por favor. No nos conformemos con poco. ¿Qué era lo que pensaba el pueblo de Israel? Nos vamos a morir de hambre, pero no tenían hambre. Era la preocupación de lo que podía suceder, que ellos veían que venía, pero aún no había sucedido. Y mis amados, no nos conformemos con poco. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Saben que Charles Bukowski dijo lo siguiente, yo quiero que nos paremos aquí para analizar esto, ya vamos a cerrar. Dice, hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de ¿qué? De vivirla. ¿No les ha pasado eso a ustedes, hermanos y amigos? Vivimos luchando, vivimos trabajando duro, no para vivir, sino para sobrevivir. ¿No ven ustedes aquí en la foto cómo nos cambia la vida? Cuando somos niños, nos sonreímos, pero cuando somos adultos nos abrumamos tanto que la vida ya no es vida. Y mis amados, yo quiero decirles, es una lección que el pueblo de Israel aprendió, y es que Dios jamás se equivoca. Dios jamás se equivoca. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué lo hace. Y Dios sabe cómo lo hace. Mis queridos, Jesús dijo que Él no quiere que solamente vivamos por vivir, que Él no quiere que vivamos, cierto, corriendo de un lado para otro. Nos han enseñado que el ciclo de ser vivo es nacer, crecer, reproducirse y morir, y no más. Eso no es vida. Eso no es vida. Jesús tiene un plan diferente, y Él dijo allí en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Mis amados, puedo decirte que tú puedes aspirar a una vida mejor en el nombre del Señor. Yo quisiera preguntarte, ¿eres feliz con tu vida? ¿Te han venido pensamientos sombríos en algún momento donde piensas que no vale la pena vivir? ¿Realmente eres feliz? Algún pastor, a mí me toca seguir adelante porque tengo unos hijos, tengo unos compromisos, tengo unas cosas, pero mi vida no es vida. Mi vida no es vida. Pues si alguno siente que su vida no es vida,
Jesús hoy nos da una nueva oportunidad. Y Jesús te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. Sigamos, Xiomara. ¿Saben que nosotros los seres humanos, cuando recorremos este mundo, tenemos planes? Tenemos planes. Y algunos dicen, bueno, si no me funciona el plan A, entonces voy a tener este plan B. Y otros inventan diferentes planes, plan A, plan B, plan C, plan D, pero a veces ningún plan funciona, todos fracasan. ¿Saben que Dios no tiene plan B? Dios no tiene un plan B. Solo Dios tiene un plan. Y un plan perfecto, diseñadamente perfecto para cada uno de sus hijos. Tú no estás aquí a la topa tolondra. Tú no estás aquí, ¿cierto? Porque sí, por accidente. Tú estás aquí en este mundo porque Dios te trajo a este mundo. Y debes estar seguro que si hoy estás aquí, debes estar seguro que en tu vida, hay un plan de Dios extraordinario. Dios no improvisa ni tiene plan B, porque sus planes son perfectos. Sus planes nunca fallan, mis amados. La Biblia dice allí, con esto voy cerrando, en Mateo 6:33. ¿Qué dice, apreciados? Vamos a buscarlo. El texto y a Dios también, ¿cierto? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el texto para resumir? Y lo demás, ¿será que Dios no sabe que necesitamos comer? ¿O solamente se interesa en la parte espiritual Dios y no más? ¿Será que Dios no sabe la necesidad que tenemos, ¿cierto? De pagar esas deudas y esos compromisos. ¿Será que Dios desconoce las necesidades que tenemos de los problemas de salud o enfermedad que hay en nosotros o en nuestra familia? ¿Será que Dios desconoce o ignora los problemas emocionales, los problemas que están allí en nuestro corazón por el pasado, por las dificultades o por lo que estamos viviendo en el futuro? ¿Será que a Dios solamente le interesa la parte espiritual? No. Dios nos creó y Él sabe qué necesidades tenemos. Sus planes son perfectos. Si estás escaso de amor, Dios puede darte el amor. Si estás escaso de salud, Dios puede devolverte la salud porque su plan es perfecto. Si estás hasta el cuello de las deudas, confía que Dios sabe eso y su plan es perfecto para ti. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás vendrá por añadidura. Saben que en cierta oportunidad Jeremías, un profeta de Dios, veía que la cosa estaba negra, hermano, que estaba color de hormiga. Y aunque era un profeta de Dios, dudaba si Dios podía cumplir su plan o no. Y saben, Dios tuvo que recordarle algo a Jeremías. Y tal vez sea lo mismo que necesitamos hoy recordar. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Cuando él dudó si el plan de Dios se cumpliría o no en su vida. Si el plan de Dios se cumpliría o no en el pueblo de Dios. Dios le tuvo que recordar lo siguiente. Y tal vez es algo que nos tiene que recordar hoy a nosotros. ¿Qué le dijo Dios? ¿Y qué nos dice Dios hoy a nosotros? Jeremías 32:27. Otro texto favorito de este servidor. Si en algo le puedo servir, téngalo allí, no lo olvide, márquelo, subráyelo. Tal vez le pueda ayudar también. ¿Qué dice Dios? He aquí que yo soy ¿qué? Que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y hace una pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Saben? Cuando los israelitas estaban en el desierto, dijeron, somos como 3 millones de personas. Estamos en el desierto. No podemos cultivar, no podemos sembrar, no podemos comprar. ¿Cómo será posible que no muramos de hambre en este desierto? 3 millones de personas en un desierto donde no hay comida. Aparentemente tenían razón de dudar del plan de Dios. Pero Dios dice,
que tu problema no es un problema para Él, porque Él es Dios. Y pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo reconozco que a nosotros nos quedan grandes muchas cosas. Yo reconozco que nos quedan difíciles muchas cosas, pero yo reconozco que Dios lo sabe y lo puede todo, y no hay nada difícil para Él. Y esto no es carreta, hermanos. Miren lo que dice aquí Éxodo 16:4. Si ustedes leen conmigo este pasaje, dicen que Dios tenía algo mejor. ¿Qué dice allí Éxodo 16:4? ¿Qué dice? Ante los problemas del ser humano que parecieran imposibles, Dios siempre tiene una solución, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Amén? ¿Qué dice Éxodo 16:4? ¿Saben qué se le ocurrió a Dios? Dijo, no, es que yo no necesito cultivos, yo no necesito de siembra, yo no necesito plata, yo no necesito nada que el ser humano me pueda dar para yo ayudarles. Yo soy Dios. Y lo que no estaba en la mente de ninguno, sí estaba en la mente de Dios, porque Dios tiene 1000 maneras y más de ayudarnos y de proveernos. ¿Cuál fue la idea de Dios? Vamos a mandarles maná. ¿El problema es su comida? ¿Piensan que yo estoy limitado por el desierto, por la sequía, por el calor, porque no hay nada acá? Eso no es problema para mí. Y Dios en su omnipotencia mandó, no cualquier tipo de comida. ¿Qué le mandó? Dios le dio lo mejor de lo mejor aún en medio de la crisis. Le dio el maná. ¿Y saben qué es el maná? El maná es el pan, ojo con esto, qué lujo. Es el pan del cielo. Es el pan, dice la escritura, de los ángeles. ¿Era algo bueno o era algo malo? Era lo mejor, porque Dios siempre nos da lo mejor. Mis queridos, las historias del pueblo de Dios siempre tienen un final feliz cuando el pueblo de Dios depende del Señor. Amados, la Biblia promete que para Él no hay nada imposible. Sigamos, Xiomara, sigamos. Último pasaje, Salmos 37:25. Dice así: joven fui. ¿Y qué? Dice el salmista. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Te preocupa el día de mañana? ¿Te preocupa qué va a ser tu vida si aceptas al Señor? Miren, hay gente que cuando conoce la palabra de Dios quisiera realmente obedecer a Dios, quisiera entregarse a Él, pero cuando comienza a ver las necesidades y lo que le falta, dice, pero es que si me entrego al Señor y si le obedezco tal como Él me dice que lo obedezca, yo de pronto me voy a afectar. Porque, por ejemplo, si yo me entrego al Señor y el Señor me dice que descanse un día a la semana, como es el día sábado, entonces, ¿cómo voy a trabajar y con qué voy a comer? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? Si yo me entrego al Señor, entonces yo cómo soluciono, arreglo esto. No, pero es que yo llevo tanto tiempo viviendo con esta mujer o con este hombre y Dios quiere que si me entrego a Él me case con Él, pero Él no quiere casarse conmigo y yo no puedo vivir sin Él o sin ella. Dale el primer lugar a Dios y Dios se encargará del resto. Dios se encargará del resto. ¿Cuántos quisieran en esta noche decirle al Señor, Señor, ya me cansé de intentar por mí mismo? Tal vez he querido tener todo el control, pero me di cuenta que en realidad no puedo tener el control. Yo quiero que tú seas Dios en mi vida. Yo quiero dejar que Dios sea Dios y me muestre su gloria, porque a mí me falta fe,
y porque yo vivo siempre pensando en poco. Ayúdame a abrir mi mente, Señor, y a entender que tú tienes lo mejor para mí. Hay alguien en esta hora que le quisiera decir al Señor, Señor, tengo estas dificultades, pero quiero darte el primer lugar y quiero dejar que Dios sea Dios en mi vida. ¿Habrá alguien que colocándose en pie le quisiera decir eso al Señor? Bueno, si es así, yo le invito para que cantemos nuestro coro tema, sé fiel. Sé fiel. Muchos han estado cerca de la bendición, pero se asustan en el último momento. Y sin fidelidad no puede haber bendición. Sin fidelidad no puede haber éxito y victoria. Vamos a cantar entonces nuestro coro tema, sé fiel. Porque si eso es lo que nos falta, colocar a Dios en primer lugar y ser fieles, pues vamos a pedírselo en esta hora a través de la oración. Cantemos.